Pero respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Necesitamos conocer a la mujer de Lot. Desde luego que vemos aquí en este pasaje que estaba casada con un hombre pues bueno y piadoso. Dios hablaba muy bien de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal? Le había dado 10 hijos. Esta mujer fue muy difamada, sigue siendo difamada hoy día. Sobre todo se le juzga por las palabras: maldice a Dios y muérete. Todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Fíjense lo que esta mujer estaba diciendo: que se rebelara Job en contra de Dios. Y no solo se le rebelara, lo maldijese. Pero como que ya estaba demasiado cansada con su esposo, porque le dice: bueno, después de esto ya no vivas, muérete. Desde luego que lo que dijo no estaba bien. Pero también es cierto que hay que considerar el sufrimiento junto a su esposo de esta mujer. No sabemos qué tanto tiempo tenía sufriendo esta mujer junto con Job, porque no era Job nada más el que estaba sufriendo. Sus hijos eran hijos también de ella, todos los que murieron. Los bienes que Job tenía también eran bienes de ella. Eran bienes familiares. Al perder todo y al perder sus propios hijos, a veces la Biblia se concentra solamente en la persona de Job, porque se tiene un propósito para ello. Pero allí estaba su mujer. El único problema que ¿qué tanto diría esta mujer en sus pláticas con Job? Por el modo que estuvieran callados siempre, no lo sabemos. Pero la Biblia solamente registra este evento de lo que dijo esta mujer. Todavía retienes tu integridad. Ya se nos murieron todos nuestros hijos. Ya estamos en la vil calle, se nos quitó toda la riqueza a pesar de ser tan ricos. Y aunado a esto, todavía te viene una enfermedad que ni siquiera puedes dormir ni comer. Nomás te estás rasque, te pones en ceniza y te va secando. Y encontramos esto en esta mujer. Estaba sufriendo también. Esta reacción, desde luego que es una reacción de una mujer deprimida.
quizá en términos normales lo que dijo ella no era típico de ella. Se entiende que era también una mujer piadosa, junto con su esposo. Pero aquí encontramos la respuesta comprensiva de Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. De una mujer insensata, de una mujer que no teme a Dios, de una mujer que ni siquiera tiene conocimiento de Dios. Tú lo tienes, tú no has sido una mujer fatua. Eres una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué hablas así? Por eso, hermanos, en el tema de hoy nos vamos a concentrar. ¿Qué habla insensata es esta? Como una mujer fatua o insensata has hablado, le dice Job. Ahora, antes de entrar directamente en el desarrollo mismo del tema, quiero decirles lo siguiente. Solemos ser muy rígidos con esta mujer. Aún con solo leerla ya nos remueve y nos lamenta el corazón, los sentimientos. Pero ¿acaso no es cierto que muchos de nosotros, en situaciones de problemas, de dificultades, no actuamos igual que ella? Quizá no maldiciendo a Dios, quizá no deseándole la muerte a un ser humano, a un familiar, pero sí renegando en contra de Dios, sí acabándosenos la fe, la confianza, y empezamos a actuar en forma, en cosas que en realidad no van con un hijo de Dios, no debieran ir con un hijo de Dios, no van con una persona temerosa de Dios, llena de fe y de confianza en el Señor, solo cuando nos empieza a pasar cosas negativas en la vida. Por eso, hermanos, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué cosas son insensatas? Ya que el tema se titula ¿qué habla insensata es esta? ¿Qué cosas son insensatas? Primeramente vemos que es insensato aducir cualquier excusa para no ser fiel a Dios. Es insensato aducir cualquier excusa para no ser fiel a Dios. Dice la mujer de Lot, ¿aún retienes tu integridad? Era una buena excusa para ya no ser íntegro ante la presencia santa de Dios. Ella pensó que Job tenía una buena razón para rebelarse. Su piedad, sus hijos y sus riquezas se habían esfumado. Sus propiedades, su buena salud se había acabado. Job demostró que no servía a Dios por ganancias materiales. Es lo mismo, hermanos, que tenemos que crecer nosotros en la vida cristiana para demostrar en el diario vivir que no seguimos a Dios por ganancias materiales o por riquezas terrenas. Ni siquiera seguimos a Dios por salud física. Si estamos sanos, entonces somos íntegros. Si tenemos que comer y todo marcha bien, entonces somos íntegros. Pero si se nos acaba todo esto y nos vienen enfermedades en nuestro cuerpo, entonces se acaba nuestra integridad ante Dios. Nuestra mayor responsabilidad en vista de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo es depositar la fe en Él para todo. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió el oprobio, sufrió lo indecible, hasta la muerte de cruz por usted y por mí. Mas el justo por su fe vivirá, dice la Biblia. ¿Puede mi sacrificio compararse con el sacrificio de Cristo? De ninguna manera. ¿Puede mi persecución compararse con su persecución? De ninguna manera. Entonces, hermanos, no hay excusa en esta tierra que podamos poner ante la presencia santa de Dios para no serle fiel. No importa en las circunstancias que estemos pasando. Sin embargo, recuerde usted su vida. Aún ahorita, ¿por qué está pasando? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Cuáles son los problemas que tenemos particulares o aún a nivel de iglesia para llevar adelante su obra? Por eso dejaremos de ser íntegros ante la presencia santa de Dios. Dice la mujer, aún retienes tu integridad. Es insensato aducir cualquier excusa para no ser fiel a Dios. Acordémonos de esto, hermanos, que no sea solamente en este momento del sermón. No va a haber ni una excusa en toda su vida. No importa lo que le esté pasando, que pueda usted presentar a la presencia del Señor para no serle fiel. En segundo lugar, estamos viendo qué cosas son insensatas. En segundo lugar, es insensato pensar que Dios ya no nos puede usar más por los problemas o las dificultades que tengamos. Repito, es insensato pensar que Dios ya no nos puede usar más por los problemas o las dificultades que estamos pasando. Le dice la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué ya estás viviendo? Tú ya no eres importante para Dios. Ni Dios te va a usar ya. ¿Para qué estás viviendo en esta vida? Muérete. La desesperanza y la depresión son herramientas de Satanás para que quedemos mal ante la presencia santa de Dios. Dios quiere usarnos para su gloria, no importando las circunstancias en las que estemos. Dios es más grande que los problemas, Dios es más grande que las dificultades. Y Él quiere usarnos, no importando que estemos como Job, llenos de enfermedades, nuestro cuerpo se esté secando, estemos con un tiesto rascándonos todo el cuerpo por la comezón que sintamos y no se nos pueda quitar, ni siquiera podamos comer, ni siquiera podamos dormir. Dios quiere usarnos para su gloria. Piensa que está demasiado cansado, demasiado cohibido, demasiado viejo, demasiado enfermo para que Dios no lo use. Pensamos eso. Yo siempre digo y me pregunto, le pido a mi Señor que me concientice y me dé fuerzas, con solo que yo pueda levantarme y venirme, aunque sea con dificultad, a estar aquí en el templo adorando y glorificando el nombre de Dios con mis demás hermanos. Quiero hacerlo. Dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová. El salmista se está refiriendo al domingo. Nos gozaremos y alegraremos en él. Uno viene al templo para gozarse, para alegrarse en el Señor, no importando las circunstancias en las que estemos pasando. Así que si usted está enfermo, yo estoy enfermo, usted tiene dificultades, jamás va a estar enfermo como Job, jamás va a estar tener las dificultades que tuvo Job.
Yo pienso que muy poca gente, si es que la hay a través de la historia, que haya podido rebasar en cosas lo que le pasó a Job. De momento le quitan todas sus tierras, de momento le quitan todo su ganado, de momento un fuerte viento recio hace que se caiga la casa y caiga sobre sus hijos y mate a todos. De momento le cae una enfermedad de los pies hasta la coronilla de su cabeza, que no puede comer, no puede dormir, no puede estar a gusto. Hermanos, qué gente que yo sepa, nadie ha sufrido así. Hay enfermedades que nos hacen sufrir, como cánceres, quizá dolores, quizá esto, alguna otra enfermedad. A veces ya cuando la persona le pega enfermedades de las articulaciones, a veces no puede caminar, le duelen las rodillas, le duelen aquí, le duelen allá, a veces no puede mucho trabajar, pero nunca, hermanos, serán sufrimientos como lo que estaba sufriendo Job. Dios usó al sufrido Job como un ejemplo de paciencia. Su fe todavía es un incentivo para las personas que sufren. Hay que confiar en Dios. Maldice a Dios y muérete, le dice su mujer. Y él le dijo, como una cualquiera sueles hablar: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto, Job no pecó ante la presencia santa de Dios. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de paciencia, es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo que en las peores circunstancias de la vida uno puede ser íntegro y puede serle fiel a Dios. Y Dios puede contar con nosotros y puede utilizarnos como instrumento en sus poderosas manos. Pero ¿qué cosas son insensatas? En tercer lugar, es insensato olvidarnos de la bondad de Dios cuando vienen los problemas. Es insensato olvidarnos de la bondad de Dios cuando vienen los problemas. La respuesta sabia de Job a su esposa fue que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es insensato olvidarnos de la bondad de Dios cuando vienen los problemas. Ningún dolor pasajero puede compararse con la bondad de Dios. Dios es más grande que todas nuestras enfermedades, que todos nuestros dolores, que todos nuestros problemas. Cuán bueno ha sido Él con nosotros, su amor que nos ha provisto salvación, su provisión y protección diaria, la tenemos. Joven fui, dijo el salmista, y he envejecido y no he visto justo que mendigue o que se muera de hambre. Sus promesas para el futuro son hermosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y la nueva Jerusalén, con calles de oro, puertas de cristal, en donde estaremos una gran multitud que nadie puede contar, de todo pueblo, tribu y lengua, frente al trono de Dios, en donde le rinde culto a nuestro gran Dios allá en el cielo. Dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá enfermedades como en el caso de Job que estamos viendo, o las enfermedades de usted. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sus promesas para el futuro son hermosas. Jamás cuestione en la oscuridad lo que Dios le ha dado en la luz. Por la oscuridad, la noche no dura siempre. Tiene el tiempo que no hay luz, tiene 12 horas. Pero luego llega el día. Y cuando estemos con Dios va a ser un día eterno. No habrá noche en aquel lugar. Los problemas y las dificultades no son por siempre.
Y aun cuando fueran por siempre, Dios está a cargo de todo esto. El diablo lo tentará con preguntas necias. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Va a ayudarnos o va a hacernos pensar Satanás? El enemigo trata de empujarnos a conclusiones insensatas. Mejor maldice a Dios y muérete. Nos impulsará a acciones insensatas. Mejor ya no asisto al templo. Mejor me quedo acá. ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? Yo no veo ganancias en esto, al contrario, veo pérdidas. Y cosas semejantes para que le seamos infieles a nuestro Dios. Recuerde quiénes somos. Job sabía que tenía un Redentor viviente. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque ésta desecha mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Me levantará de entre los muertos y con mis ojos he de ver a Dios. Sabía que el futuro era brillante a pesar de su sufrimiento y de la oscuridad que tenía en el tiempo presente. Podemos depositar nuestro futuro en las manos amorosas y horadadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o depositarnos en la desesperación y volvernos insensatos en el hablar y en el actuar, como fue la mujer de Lot. No hay excusa para no serle fiel a Dios. ¿Aún retienes tu integridad?, dijo esta mujer. No hay que pensar que por nuestro sufrimiento Dios ya no nos puede usar. Maldice a Dios y muérete. No hay que olvidarnos de la bondad de Dios cuando tenemos problemas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job nos da el ejemplo de que a pesar de lo que le pasó, no dejó serle fiel a Dios. No dejó que su sufrimiento lo hiciera maldecir a Dios. Y no dejó que sus problemas lo hicieran olvidarse de la bondad de Dios. No dejemos, hermanos, tampoco nosotros, que los problemas o las dificultades nos alejen de Dios. Dice el escritor a los Hebreos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el escritor a los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que no haya nada que nos haga retroceder, que no haya sufrimientos, enfermedades, problemas que nos haga serle infiel a Dios. Tomémonos de la poderosa mano de Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Vivimos en circunstancias, en situaciones que por donde quiera vemos peligros y vemos dificultades, pero ¿acaso por eso no vamos a servir a Dios? ¿Acaso por eso no le vamos a ser fiel al Señor? ¿Acaso por eso vamos a abandonar a Dios? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Y dice el escritor a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo vivirá por fe. Bendito Dios, gracias por tu palabra, que no vuelva vacía en ninguno de nosotros, y que haga para lo que tú le enviaste en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.